No fueron días, no fueron semanas, fueron años donde David tuvo que esconderse, dicen los estudiosos, que fueron años donde David se tuvo que esconder. Y hay muchas situaciones donde David tuvo que esconderse no solo de Saúl, sino de Absalón también, a veces de los filisteos. Pero David siempre tuvo que aferrarse a Dios. Y escuchen por qué él se aferró a Dios. Entonces lo primero que nosotros vemos acá es que muchas veces las personas se van a incomodar a sí mismos e incluso a otros los van a poner en riesgo en su vida, en su buen nombre, con tal de hacerte daño. Van a esforzarse, van a salir de la comodidad del palacio con tal de dañar tu nombre, con tal de dañar tu corazón. Versículo 3 dice: cuando Saúl llegó con su ejército a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Estaba tan urgido Saúl en hacerle daño a David que se le olvidó entrar al baño. Cubrirse los pies es un texto poético de agacharse, hacer del 2. Entonces él estaba tan concentrado que se le olvidó que tenía necesidades. Y por allá le tocó meterse a una cueva a riesgo de que le saliera un oso o cualquier animal feroz y lo matara. Sin embargo, él entra solo porque las únicas que van al baño juntas son las mujeres. Porque si un hombre le dice, veníamos al baño, desconfíe. Mándelo a arrepentir. Usted siempre ve a las mujeres que van de 2, de a 3. Entonces Saúl fue solo, como buen hombre que es. Se cubre sus rodillas y él está allí haciendo esa necesidad. Y dice, bueno, entonces, ¿qué nos está enseñando esta situación? Que esas personas se van a incomodar aún en lo más básico de la vida. Hay gente que no duerme maquinando el mal contra el otro. Hay gente que no come tranquila maquinando el mal contra el otro. Hay gente que no disfruta la vida maquinando el mal contra el otro. Entonces, David y sus hombres estaban sentados en el rincón de la cueva. Se lleva 3,000 soldados para irse a meter solo donde está David con 300. Imagínense la situación en la que Dios a veces pone a las personas que tienen resentimiento. Su misma venganza los enceguece y los pone en bandeja de plata ante aquellos que ellos consideran sus enemigos. Entonces los hombres de David, llenos del Espíritu Santo de Dios y del amor de Dios, le dijeron, ahí está Saúl, Dios lo ha entregado en tu mano, mátalo. ¿Qué consejo? Sus soldados, como soldados que son, ven al rey enemigo. Yo creo que yo le hubiera dicho a David lo mismo. Hey David, pélelo. Ya, pegó, pagó, dio papaya. Sin embargo, David, a pesar de que ve una situación tan favorable, de que tiene voces externas diciéndole, hey, aquí es David, porque no solamente era en beneficio de David. Acuérdese que ese rey estaba dispuesto a matar a esos 300 con tal de llegar donde David. Es decir, la vida de esos muchachos, ellos también tenían un interés natural y también legítimo de matar a Saúl. Porque dice en el Antiguo Testamento que ellos estaban bajo el ojo por ojo, diente por diente. Si tú me procuras matar, yo también en defensa y por ley puedo procurar también defenderme, quitarte la vida. Estoy autorizado. Estamos en una batalla, estamos en una guerra. Lo que tú me vayas a hacer, yo te lo puedo hacer. Sin embargo, David, en el tiempo de la ley, en el tiempo donde él podía haber actuado de esa manera, además de que tenía la promesa de Dios, de que David podía quedar como rey una vez Saúl fuera desechado, David no lo hace así. David sabe esperar el tiempo de Dios y con un corazón sin resentimientos, a pesar de que la vida o el diablo le ofrecieron la oportunidad de vengarse en esa cueva y de cortar
a aquella persona que lo estaba siguiendo para matarlo, se lo puso en bandeja de plata. David no lo hizo. Escuche lo que dijo en el versículo 5. Perdón, en el versículo 4. Entonces los hermanos, los hombres de David, le dijeron: ahí está Saúl, Dios lo puso en tu mano, haz con él lo que te parezca. Y dice que David se levantó, sacó su cuchillo filoso de la venganza, se acercó con su cuchillo o con su espada, la Biblia no especifica. Permiso, José. Agarró su manto y con el cuchillo de la venganza aplicó el filo del perdón. Cortó el manto. No le quitó la vida, pero le demostró a este hombre que le había perdonado, a pesar de que tuvo la oportunidad de él haber hecho con Saúl lo que Saúl quería hacer con él: cortarlo del mapa. Dice la palabra de Dios que David se va con ese trozo del manto del rey. Y en el versículo dice: pero David se turbó en su corazón. Se sintió triste. Lamentó haberle cortado el manto a Saúl. Eso me habla de aquel corazón conforme al de Dios, que Dios recuerda de David y que Dios resalta de David. Un corazón que, así como el corazón de Dios es perdonador, David tiene también un corazón perdonador y no le quita la vida a Saúl. Y aún eso que él quería hacer como evidencia de que pudo haberlo matado y retuvo ese pedazo de tela, aún eso para David lo entristeció porque se sintió mal. Hay personas que te van a devorar. Hay personas que van a tener en poco tu buen nombre, el de tu familia, el de tu empresa, el de tu ministerio. Sin embargo, hay personas con corazón de Dios en sus vidas que aún cortar un trozo de la tela del líder, del pastor, del jefe, del padre de la casa o de la madre de la casa, aún eso les duele hacer, porque tienen a Dios en sus corazones. Pero si no tienen a Dios en sus corazones, quizá ya es un corazón insensible. Y hemos hablado, los únicos que no sienten, hasta ahora pues creemos que es así, son los muertos. Entonces, David se sintió triste por haber cortado ese manto del rey y le dijo a sus hombres: Dios me guarde de hacerle tal cosa a mi señor. Aún cuando Saúl no estaba escuchando a David, David delante de sus hombres honraba al rey. Dijo: Dios me guarde de hacer esas tales cosas contra mi señor, a pesar de que su señor lo quería matar. David guardaba la posición de esa persona, guardó la posición de ese hombre, porque sabía, escuche lo que dice la palabra del Señor, dice: de hacer tal cosa contra mi señor, Dios me guarde, porque él es el ungido de Jehová. Socialmente ya sabían que Saúl había sido desechado, pero para David ese concepto no había cambiado, porque Dios todavía no lo había puesto en el lugar. Entonces David, teniendo todas las razones para estar resentido, no utiliza ese resentimiento para adelantar su proceso. Había un proceso que también David debía vivir. Y guardó no solo la vida, sino también el nombre, la posición, la autoridad del rey Saúl. David dice: Dios me guarde de extender mi mano contra él, porque él es el ungido de Dios. Entonces siempre van a haber dos tipos de corazones, nos enseña este pasaje. Y tal como es tu corazón, muchachos, tal como es su corazón, así ustedes van a hablar y así ustedes van a actuar. ¿Tienes el corazón de Dios o tienes el corazón de Satanás, que no viene sino para matar, robar y destruir?
¿Qué tipo de corazón tienes? De esa manera David en el versículo 7 reprendió a sus hombres con palabras y no les permitió que ninguno de ellos atacase a Saúl. Aquel hombre que estaba siendo perseguido fue el guardador de la vida de su perseguidor.